Muy buenas, bienvenidos a todos y todas de nuevo a Telearacena. Tras el informativo semanal comienza este programa de Factoría Cultural y hoy vamos a hablar sobre el patrimonio de Aracena, y lo vamos a hacer sobre el legado que nos dejaba Aníbal González, arquitecto sevillano. Lo podemos ver en edificios como el Casino Arias Montano, como el edificio que alberga hoy en día el Ayuntamiento de Aracena, también en la Plaza de Abastos. Son edificios que hoy en día seguimos disfrutando. ¿Cómo vamos a conocer el legado de Aníbal González? Lo vamos a hacer de la mano de una selección de fotografías que ha realizado el compañero Eduardo Romero, como ya saben, técnico de patrimonio en el Ayuntamiento de Aracena. Pues bien, con esas fotografías y también, por supuesto, con sus comentarios, vamos a conocer el legado que nos dejaba el arquitecto sevillano. Tras ver este contenido, vamos a ver también un trabajo que realizaba Telearacena, la televisión municipal, en el año 2006. Lo hemos recuperado de ese gran archivo audiovisual que tiene Telearacena y hoy lo vamos a volver a recordar. Completa perfectamente esa selección de fotografías que vamos a ver primero, como decimos, del compañero Eduardo Romero. Yo espero que con este programa aprendamos lo primero y por supuesto que también nos resulte interesante y disfrutemos con este contenido. Así que sin más, yo no les quiero adelantar nada más, les dejamos con este trabajo primero de Eduardo Romero, selección de fotografías del legado de Aníbal González, y a continuación con ese trabajo que realizaba Telearacena en el año 2006. Espero que les guste, que los disfruten. Buenas tardes. En esta ocasión os vamos a mostrar un reportaje que está basado en el legado de Aníbal González, el famoso arquitecto sevillano que realizó la Plaza de España en Sevilla u otras obras por todo nuestro país. Pero en concreto tenemos la suerte de contar en Aracena con un legado muy importante de este afamado arquitecto, el que denominan como el Gaudí andaluz. Este reportaje está basado en toda la fotografía antigua y en documentos que se conserva en el Archivo Municipal de Aracena, pero también en otros documentos y fotografías que se conservan en distintos archivos, como por ejemplo la hemeroteca del diario ABC o en el archivo de la Oficina de Arquitectura de Andalucía Occidental o en colecciones privadas. A través de todas estas fotografías pues mostramos esos edificios que realizó Aníbal González en los primeros años del siglo XX y nos dan a conocer un importante legado urbanístico basado en esa evolución que tuvo Aracena entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que al final y al cabo pues, ha dejado un conjunto histórico espectacular y que nos permite pues, ver este legado patrimonial de Aníbal González. Espero que os guste. Desde sus orígenes en la cumbre del Cerro del Castillo, la urbanística de Aracena se ha expandido por sus laderas y el valle. Cada época histórica ha dejado su impronta y se han combinado la arquitectura popular con la monumental. Estas características, unidas a la conservación de este legado patrimonial, le valió el reconocimiento como conjunto histórico. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se produjo una importante renovación urbanística ligada a cambios sociales, ya que emerge una burguesía con una capacidad económica para edificar un nuevo tipo de vivienda. Durante estos momentos se construyen las casas-palacios en el entorno de la Plaza del Pilar, a lo que se une en las primeras décadas del siglo XX la arquitectura de Aníbal González. Fue el encargado por Alfonso XIII del cambio de la Sevilla por la Exposición Iberoamericana de 1929, un monarca que volvió a contemplar su obra en Aracena,
durante su visita en 1915 y 1929. Aracena tiene la fortuna de contar con una parte del importante legado arquitectónico de Aníbal González, pero ello no hubiera sido posible sin la participación como promotor y mecenas de Francisco Sánchez Dal, marqués de Aracena. La impronta del legado de este arquitecto, que se compara con la de Gaudí en Cataluña, es la que vamos a ver en este reportaje, cuya base son las imágenes de esa época. Una de sus primeras obras en Aracena son las edificaciones del Cortijo del Monte San Miguel, propiedad de Francisco Javier Sánchez Dal, quien la convierte en su residencia. Se comenzó a construir en 1910, aunque tuvo una fase de reforma en 1924. El edificio del actual ayuntamiento se construyó entre 1910 y 1911, gracias a los hermanos Sánchez Dal, que lo donaron al municipio para albergar el ayuntamiento, los juzgados y las escuelas. Fue construido sobre un solar propiedad de su familia. Existió un proyecto para crear una plaza en su entorno, que finalmente no se culminó. En él han tenido hechos históricos como el primer izado en 1932 de la bandera de Andalucía en un ayuntamiento. En 1908, la sociedad Casino Arias Montano, que tenía su sede en la actual calle Barbero, compró en subasta pública una parte del solar donde había un hospital y la ermita de la Pastora. En este lugar se construyó en 1910 el actual edificio. Se ha definido como modernista, sobre todo por la cúpula ovoide que se construyó inicialmente y que solo se mantuvo 2 años. Se sustituyó por la actual cubierta. En el edificio sobresale su fachada curva con cristalera y el salón interior de forma oval, además de su integración en la plaza Marqués de Aracena. El otro solar, subastado por lotes en 1908 para el ayuntamiento, fue adquirido por Antonio Palacio, quien realizó una edificación en 1911. Es una obra de estilo modernista, destinada a casa de piso con 3 alturas. También ha albergado otros servicios como sede de telefonía y bar. El proyecto de la Plaza de Abasto se data en 1912, pero no se realiza la obra hasta 1915. Es la obra más vanguardista del arquitecto en Aracena. Se construye sobre el antiguo claustro del convento carmelita, donde también estuvieron las escuelas nacionales. En esta obra introduce materiales novedosos como el hierro, que convive con otros más tradicionales, piedra, ladrillo y azulejos. El edificio original se ha visto transformado por sucesivas obras. El origen del recinto ganadero está en el deseo de potenciar la feria ganadera de la localidad, que se venía celebrando en la plaza de Santo Domingo y en el Ejido, con construcciones efímeras. Entre 1919 y 1920 se realiza el proyecto de exposición de ganado para convertirse en la sede de este evento. El proyecto de las Fuentes Concejo data de 1921, aunque fueron realizadas en 1926, gracias a la iniciativa del Marqués de Aracena, que los donó a la localidad. Se realizaron sobre una antigua fuente circular que servía como lavadero y pilar para abrevar el ganado. Recoge el agua del nivel freático de la Gruta de las Maravillas. En esta obra, cuyo proyecto original se cambió, se combina la realización de una fuente con pilar y lavaderos y un muro perimetral que las delimita. Es un ejemplo de estilo neomudéjar que se vincula a la tradición popular. La Gruta de las Maravillas se abrió al turismo en 1914, pero fue en 1922 cuando Aníbal González recibe el encargo de diseñar el edificio de entrada a la cavidad. Se finalizó en 1923. Es una sala de espera que acoge la bajada hacia el interior de la cavidad, así como la vivienda del conserje.
La fachada, realizada en mampostería, no es como la que estaba en el proyecto original, ya que se diseñó como un pórtico de entrada de un templo clásico. Relacionadas con el turismo son las viviendas de Aracenilla, que se comenzaron a construir en 1923, promovidas por el Marqués de Aracena, con la intención de servir como alojamiento y concebidas como una ciudad jardín. En 1924, el Marqués de Aracena dona a la Congregación de Esclavas Concepcionistas una casa, propiedad de su familia, y que está contigua al edificio donado por Ángeles Martín Carne para colegio. El proyecto se encarga en 1925 por la superiora de la congregación, a Aníbal González. En 1925 se construye el depósito de agua en el Cerro del Castillo, a distancia de las Hermanas Valladares, que permitió extraer agua del nivel freático de la gruta para suministrarla a Aracena. De esta manera se pudo construir una fuente en la Plaza Alta y se urbanizó la zona con un muro de contención tras la explanación que se realizó de esta zona, que estaba en pendiente. El asilo de ancianos se instaló en la Plaza Alta, después de haber tenido su dependencia en San Roque. Fue agregado al antiguo Hospital de la Misericordia. Posteriormente fue ampliado y su atribución a Aníbal González se debe a un artículo publicado en 1930 en el diario ABC por José Andrés Vázquez, que lo cita como autor. El estilo y la técnica constructiva son comunes a la obra del arquitecto sevillano. Al igual que esta obra, también se le atribuye la rehabilitación de la iglesia prioral, realizada durante esa etapa de principios del siglo XX. De esta actuación no queda constancia documental, al igual que otras que tienen su estilo. El recorrido por el legado del arquitecto Aníbal González en Aracena nos pone de manifiesto la importancia de su impronta en nuestra localidad, así como la necesidad de su conservación y de su difusión. En la primera mitad del siglo XX, la aristocracia y la burguesía acomodada hispalense, que se relacionaba con grandes propietarios de tierras y ganaderos de la comarca serrana, encontraron en Aracena un lugar idóneo para el descanso estival, cerca en distancia y lejos de las altas temperaturas del verano en Sevilla. Así fue como la familia Sánchez d'Alp, benefactora de Aracena, a la que consideraba como su pueblo de adopción, propició que el ya por entonces famoso arquitecto sevillano Aníbal González aceptase varios encargos en nuestra localidad, que con el tiempo se han convertido en verdaderas joyas de la arquitectura civil y máximos exponentes de nuestro patrimonio monumental.
El mecenazgo que la familia Sánchez-Dal tuvo sobre el arquitecto sevillano Aníbal González se extendió hasta la comarca serrana y concretamente hasta nuestra población, Aracena. Desde el año 1910 hacia el año 1926, la población de Aracena contempló sorprendida cómo una serie de obras emblemáticas se iban realizando por este famoso arquitecto sevillano. La relación entre la familia Sánchez-Dal y Aníbal González, en principio, parece ser que fue una relación profesional. Posteriormente también fue una relación familiar. Todo ello propició que don Aníbal González, posiblemente desde muy joven, visitara la comarca serrana y concretamente Aracena, donde pasaría largas temporadas de verano huyendo del calor de Sevilla. Esto hizo que su obra también se extendiera hacia nuestra población, de la cual hoy vamos a dar una muestra de sus principales monumentos. Fiel a la época pluralista en la que vivió, Aníbal González difícilmente puede circunscribirse a una única corriente arquitectónica. A caballo entre el modernismo, que ya estaba en decadencia, y el llamado estilo regionalista sevillano, con otras muchas influencias que después veremos reflejadas en sus obras, lo cierto es que se adaptó a lo que el cliente le pedía en cada caso, siempre dentro de lo que se podría denominar una arquitectura fachadista, mucho más preocupada por el exterior que por el interior y sus condiciones de habitabilidad. Lo importante era que el edificio representase a sus moradores y un buen ejemplo de ello lo encontramos en la primera de nuestras visitas, el Casino de Arias Montano, inaugurado en 1910 y en el que se reunían los grandes terratenientes y propietarios que, por otro lado, pretendían dar una imagen moderna y aperturista. Con esta intención, Aníbal González concibió un lugar de formas clásicas, propio de la nobleza y alta burguesía, pero incorporando la línea de los cafés y clubs ingleses de la época. La floreciente burguesía de principios del siglo XX hizo que a don Aníbal González se le encargara en la primera decena del siglo XX esta obra del Casino Arias Montano. Existían en Aracena 3 casinos, el Casino Obrero, el Casino de Artesanos, y esa floreciente burguesía tuvo por intención realizar una obra que fuera muestra del poder económico y del poder que iba teniendo la burguesía en este principio del siglo XX. A raíz de esto, en la zona donde se encuentra el casino, surge un solar donde estaba el Hospital de la Misericordia, que tras su derribo se divide en 2 lotes, el lote sur, que es el del Casino Arias Montano, y el lote norte, que es el de las viviendas del Porvenir. Estas 2 parcelas eran prácticamente iguales. Salen a pública subasta, según consta en los archivos municipales, y la del lote sur, don Pablo Cañizares Pérez, que era el presidente del casino, puja por esta parte y consigue este solar para la realización del casino. La ubicación de esta parcela en un punto fundamental de lo que era la plaza, en ese momento la Plaza del Pilar, el punto más importante de la Aracena de principios del siglo XX, hace que don Aníbal González, con todos sus conocimientos arquitectónicos y el poder expresivo que él hacía en su arquitectura, no desperdicie esta ubicación y plantee un casino al modelo o de las formas que se están haciendo a finales del XIX y principios del XX. Él ya había ensayado en Sevilla, en el Café París, que se encontraba en La Campana, un modelo similar al del Casino Arias Montano, que era el de realizar, solucionando la esquina, algo que él siempre se enfrenta valientemente a este punto en la arquitectura, soluciona con un cilindro que se produce sobre una planta elíptica, el encuentro o el encastre entre 2 prismas rectos de las otras 2 fachadas. Lo fundamental quizás de esta obra, o de las cosas más importantes a destacar, es el eje de simetría que se produce en el punto o en la charnela de unión de la esquina.
el elemento central que sube sobre los dos planos laterales o sobre los dos prismas laterales, en él se desarrolla toda una decoración muy profusa, donde se conjugan sobre un podium, que es el mismo zócalo del edificio, se conjugan una serie de órdenes arquitectónicos, como es un orden jónico en la planta baja, con unas cristaleras y un esquema a lo viñolesco, un balcón circular donde se vuelven a repetir otra vez los 5 vanos y un torreón superior donde ya quizás no tiene la importancia de la arquitectura de las dos plantas inferiores, pero que remata indudablemente realzando este eje en la esquina. Toda esta arquitectura está llena de elementos como son guirnaldas no solo en lo que es la forja, en lo que son las decoraciones de cenefa sobre los huecos o los vanos superiores, guirnaldas sobre en los elementos soporte o las ménsulas que soportan la farola, sino todo un orden clásico quizá con unas connotaciones que podemos leer, por ejemplo, en la planta baja un orden jónico, algo más femenino, en la planta superior donde estaban las salas de billar, salas de juego, se produce un apilastrado, algo más masculino, y luego rematado ya por el torreón en la parte superior, donde dentro de esa gama de decoración está la efigie de Arias Montano y el escudo con toda la retórica de la ciudad de Aracena. La cubierta que, como antes he dicho, le colocó don Aníbal González al Casino Arias Montano no funcionó constructivamente y fue sustituida, parece ser que en 1911 o 1912, por esta cubierta que actualmente vemos, que es una cubierta ya tradicional de teja, con una pendiente muy fuerte, interiormente está resuelta con unas cerchas muy bien trazadas y perfectamente ensambladas, y donde podemos ver existe unas influencias portuguesas, no solo por su pendiente, sino también por las tejas vidriadas que se le van metiendo en algunos elementos alternos de las cobijas. También podemos apreciar en esta cubierta cómo en la parte posterior existe una chimenea que preside el salón principal y que también preside la arquitectura en su lectura desde fuera. Esta chimenea, se nos antoja, tiene elementos de lo que eran las chimeneas inglesas que podemos encontrar, por ejemplo, en la colonia de Río Tinto. Podemos apreciar cómo la efigie de Arias Montano tiene una posición que siempre, a modo de anécdota, me ha llamado la atención, y es mirando, no sabemos si hacia el castillo o hacia Sevilla. Tiene unos elementos decorativos que yo siempre los he relacionado con el pequeño enfado que puede tener don Benito Arias Montano por no poder volver la cabeza hacia la derecha y mirar a su anhelada Lájar y sobre todo a su peña de Arias Montano. Pegado al casino encontramos este bloque de viviendas y locales comerciales
que hace esquina con la calle José Nogales. Y aunque no se ha confirmado que sea obra de Aníbal González, muchos así lo creen porque sigue la línea del anterior y ambos se funden en un mismo bloque que marca el centro de Aracena y uno de los cruces más transitados. Se repite el mismo esquema que en el Arias Montano, es decir, una estricta simetría de las dos fachadas muy bien resueltas en la esquina, que es el eje principal de simetría. Se realzan huecos en esta esquina, como es el arco conopial de la planta primera o la ventana bífora aquí adintelada de la planta segunda. Es también muy importante dentro de este edificio destacar los dos elementos muy típicos y utilizados en la arquitectura modernista, como son los arcos rebajados que recogen los tres vanos de los dos locales comerciales en la planta baja. También su arquitectura, dado que es más sencilla, porque es el encuentro de dos planos, no como en el Arias Montano, se produce una repetición de molduras salientes y entrantes que le dan la característica tan fundamental a los edificios de este tipo. Enfrente, el mercado de abastos, otro encargo que se hizo al arquitecto sevillano y que, a pesar de su casi total remodelación en 1992, aún conserva restos indiscutibles que lo asocian a su creador. El mercado de abastos de Aracena, cuya obra parece ser que se ejecuta entre 1912 y 1915, se ubica en un solar que era el antiguo claustro del convento carmelita de varones. De lo que es el mercado que proyectó Aníbal González, prácticamente no nos ha quedado nada, excepto lo que es el podium y los accesos de entrada. Este edificio se remodela hacia 1992 y se le cambia prácticamente toda la estructura de lo que eran los puestos y la estructura del mercado que proyectó Aníbal González. Aníbal González proyecta una nave central de una especie, no de puestos, sino de un tinglado, donde hay unas oficinas municipales y una fuente en el eje principal del mercado, y luego dos elementos laterales de puestos, donde ya hay una arquitectura muy de la que se está haciendo a finales del 19, a raíz de la Revolución Industrial, donde hay elementos de forja y elementos de hierro como principal protagonista, dando un aspecto a la arquitectura, una arquitectura que es más de ingeniero que de arquitectos. Seguimos caminando por el centro al encuentro de otro de los edificios más emblemáticos de Aracena y que también debemos a la genialidad de Aníbal González y a la generosidad de la familia Sánchez d'Alb, que aunque en principio se lo encargó como un palacio para que fuera su residencia, acabó donándolo al pueblo para instalar en él las escuelas locales. Esa fue la primera utilidad que se dio a este edificio de enormes dimensiones que es hoy el Ayuntamiento de Aracena y que causa un gran impacto visual en pleno centro urbano. Una de las obras más importantes o que quizás más destaca dentro del casco urbano de Aracena, de las que realizó Aníbal González, es el actual Ayuntamiento de Aracena, que se encuentra en la Plaza de Santa Catalina o en la plaza también denominada Marquesa de Aracena. Este edificio se lo encargaron los hermanos don Javier y don Miguel Sánchez d'Alb, Aníbal González, y fue un edificio que se proyectó inicialmente para residencia de sus promotores. Por avatares de la historia, lo que fuera, antes de terminarse el edificio, los hermanos decidieron no utilizarlo como residencia porque existen planos de Aníbal González donde se realizan cambios en la planta para adaptarlo a escuela pública con 2 aulas para niños, 2 aulas para niñas e incluso dependencias municipales, lo que es el Ayuntamiento Municipal, sala capitular, sala del alcalde, también se reserva una parte del edificio a oficinas de telégrafos y parece ser también a algunas oficinas de juzgado.
Lo más importante a destacar en este edificio es su característica de ser un edificio exento. Se inserta en un solar triangular, un triángulo escaleno con lados desiguales, donde se entrecruzan las tres calles que delimitan el edificio. Aníbal González, en este edificio del Ayuntamiento de Aracena, quizás dado el carácter representativo o de arquitectura doméstica y emblemática que le dieron en el encargo le dieron sus promotores al principio, quiso utilizar una arquitectura de la que él era buen conocedor y ha utilizado ya en muchos edificios en Sevilla. Es una arquitectura neomudéjar donde el ladrillo es el principal protagonista del edificio. A la calidez roja de ese ladrillo es la mezcla con la frialdad de la mampostería en piedra caliza blanca, con unas verdugadas de aparejo toledano en el ladrillo, que ya se venía utilizando en los edificios religiosos en la comarca desde el siglo XVI, XVII y XVIII, lo cual este edificio lo hace peculiarmente serrano, porque a su arquitectura, a su bella arquitectura que él sabe utilizar con todo el historicismo y el eclecticismo que él hace, utiliza materiales concretos de la comarca serrana como es la mampostería. El edificio está resuelto dentro de lo que es el triángulo que ocupa su planta con diversas soluciones. Se producen unas simetrías, como siempre es en sus esquemas en fachada, pero las esquinas en este caso se resuelven quizás respondiendo a una funcionalidad interior de una manera distinta. Las tres esquinas o los tres ángulos del triángulo que forman su planta, en esta esquina que estamos viendo, se resuelven con una curva donde él insinúa un trazado de paños, lo que él utilizaba también mucho en su arquitectura, como son los paños de sesca que se utilizaban en los alminares islámicos, o luego se utilizó posteriormente también en la Giralda. Fundamentalmente lo que destaca de este edificio es toda la profusa decoración de entrantes y salientes del ladrillo y sus elementos de cubierta, que son planos sencillos, pero donde destaca la montera cristalada que da luz cenital al espacio central de la planta. El mismísimo Aníbal González daría el beneplácito a la profunda remodelación que se hizo de esta obra ante su deterioro por el paso del tiempo y para adaptarla a su actual destino como casa consistorial y, por ende, de todos los aracenenses. De la misma manera que también aceptó con gusto este otro encargo, el del Colegio de las Esclavas Concepcionistas. Uno de los últimos edificios en los que parece Aníbal González actuar en Aracena es el edificio que tenemos a mis espaldas, que es el Colegio de las Esclavas. En este edificio parece ser que existe una primera fase que es en la calle Ángeles Martín o calle del Viento, que está en la parte superior de toda esta fábrica que vemos de piedra y de ladrillo. Esa primera parte parece que fue el primitivo colegio o casa colegio, donde hay una arquitectura muy tradicional, ya utilizada en la sierra desde el 18,
de ventanas salientes, balcones y demás. No sabemos si esta parte del edificio fue proyectada en bastantes años anteriores por Aníbal González, pues hay documentación planimétrica donde aparecen las plantas de esta primera fase dibujada por Aníbal González. Yo pienso que pudo ser muy bien que Aníbal González levantara esta parte para proyectar la ampliación que sí se realiza a raíz del año 25 y que es lo que tenemos a nuestras espaldas. El edificio se proyecta como para realizar una nueva capilla y como ampliación de otras dependencias del colegio. Aníbal González en esta arquitectura siempre utiliza en la mayoría de todos sus edificios religiosos lo que es el estilo gótico. El estilo gótico que lo lleva a sus últimas consecuencias, con arcos apuntados, arcos conopiales y sobre todo dándole una característica que para él es fundamental, dado que es una arquitectura que él relaciona mucho con todo lo que es el tema religioso. Se repite en esta arquitectura lo que es la fábrica del edificio del ayuntamiento. Son elementos en ladrillo que enmarcan las ventanas, las puertas y una impresionante fábrica de piedra con verdugadas de ladrillo en un aparejo toledano que ya se estaba utilizando, como hemos dicho anteriormente, en toda la arquitectura religiosa del 16, 17 y 18 en la sierra. El recorrido por la Aracena que diseñó Aníbal González nos conduce hacia el barrio de San Pedro hasta la entrada a la Gruta de las Maravillas. El por entonces alcalde Juan del Cid López y Javier Sánchez Dalp hicieron posible, y así se lo pidieron a su arquitecto de confianza en 1921, el acondicionamiento de este lugar como pórtico de nuestro gran tesoro natural que ya llevaba casi 10 años abierto al público. No solamente estamos en una zona del pueblo que físicamente está apartada del resto, sino que el encargo de hacer esta antesala, junto con la del lavadero también, se fue realizado, parece ser, al mismo momento. Durante este edificio del 1922-23. Uno se plantea qué tipo de entrada le puede dar a un monumento tan emblemático como son las Grutas de las Maravillas para Aracena. Entonces, no es hacerle una portada o hacerle un señuelo ni una reseña dentro del entorno, porque es que precisamente lo que vamos a visitar no se ve a simple vista, está pues debajo de la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Entonces el arquitecto, hay varias posibilidades, varios proyectos a la hora de concebir el edificio, y tenemos en cuenta además que es un encargo que está hecho en los últimos años de su vida, que muere en 1929 el arquitecto. Entonces se trata de una época de su vida en que está depurando y simplificando su estilo. Entonces en un principio concibe lo que es la entrada del edificio con una portada clasicista muy casi como una portada de un templo griego, puede ser, el pórtico, incluso con el letrero Gruta de las Maravillas y todo, y después va evolucionando a una fachada de piedra que incluso esconde la teja, bueno, esconde no, la disimula, le pone un pretil de coronación de fachada, todo en piedra,
como preámbulo a lo que el espectador, el invitado de entrada de este monumento se va a encontrar. Entonces, el edificio en realidad se concibe como una pequeña actuación de 3 ámbitos: la antesala, que es el espacio central y principal. A uno de los lados quedaría comunicado con la entrada del guarda, la entrada de la vivienda, y por otra parte sería lo que es la entrada a la gruta, que ya sería la escalera de bajada, el descenso, como 3 piezas fundamentales y principales, además, que no hace falta más en la actuación. ¿Cómo se formaliza? Porque eso todo se puede hacer de varias maneras. Pues el arquitecto, en este caso, en una tercera propuesta, incluso cambiando la fachada, que vuelve al estilo más clásico, y la configuración pues en blanco y de pórtico clásico, concibe lo que es la sala y la completa actuación en el interior con piedra, muy típica de aquí. Siempre, además, este arquitecto, tenemos que recordar que ha utilizado los materiales típicos de cada zona donde ha trabajado. Entonces, en Aracena, pues el ladrillo y la piedra sabemos que es muy común y muy bueno, además. Y después también nos da una idea de que el espectador se encuentra ya ambientado a lo que se va a encontrar en el interior con la piedra, que sí que es verdad que la piedra, tal y como está puesta, es eso, un ambiente frío, pero es que en el interior va a ser ese ambiente en el que se encuentra. Básicamente esto es lo que tiene esta obra de este magnífico arquitecto, y de lo que parece que había en un principio a lo que queda ahora es todo tal y como estaba, y después se le han ido añadiendo pues el mostrador y los bancos, pero como vemos perfectamente integrado con los mismos materiales y la misma manera de ejecución del resto. También en San Pedro se encuentran los lavaderos de la Fuente del Concejo, una obra civil de gran importancia que se encargó a Aníbal González para aprovechar un manantial allí existente y que él diseñó incorporando el desnivel del terreno a un gran espacio de servicio público sin renunciar a sus característicos elementos decorativos. El edificio donde nos encontramos ahora está situado en la misma zona del pueblo que la entrada a la gruta. Es significativo esto porque tanto el edificio de antesala de la gruta como este edificio son, parece ser, encargados en la misma época y en el mismo contexto por los marqueses de Aracena al arquitecto don Aníbal González, que tiene como numerosas obras en la localidad. Tenemos la suerte de disfrutar de ellas porque era el arquitecto de confianza de los marqueses. Dentro de la obra de don Aníbal González, este edificio también tiene un carácter singular, aunque sabemos que es bastante extensa y bastante variada, pero hasta el momento nunca había recibido un encargo de un lavadero público, y posteriormente tampoco, porque esta obra se encarga en 1921 y está en proceso de ejecución hasta 1926, y el arquitecto moriría escasamente 3 años más tarde, en 1929, entonces posteriormente tampoco hizo otro. Siendo un edificio que estamos muy acostumbrados a verlo, precisamente eso da la idea de lo integrado que está tanto en el entorno como en la vida diaria. No solamente ahora, sino cuando se hizo, pues ya aún así quedó integrado y ha sabido quedar envuelto en el pueblo, en esta zona del pueblo, a lo largo de los años. Cuando un arquitecto aborda un problema, un proyecto, algunas veces un problema, pero no me refiero, cuando aborda un proyecto nuevo, siempre tiene una serie de condicionantes, o a lo mejor un único condicionante, y después una serie de
pues de a lo mejor deseos o del promotor o necesidades o las circunstancias en sí que envuelven lo que es el desarrollo del proyecto, que hace que se vaya barajando y finalmente se desarrolle todo el trabajo hasta un resultado final. En este caso, uno piensa un lavadero, tiene una sencillez funcional y además básicamente pues el agua llega de la fuente o manantial a un abrevadero y es dirigida también de una manera, una canalización sencilla hasta las pilas y finalmente pues el desagüe de esas aguas sucias. Entonces, funcionalmente es un esquema muy sencillo. Ese tema, digamos, que estaría resuelto, que de todas formas, por ser sencillo, también lo puede uno estropear dependiendo de la intervención que haga. Entonces, a partir de ahí, lo que el arquitecto don Aníbal González se plantea es la integración de lo que es este edificio en el entorno y lo que hay también varias posibilidades de proyectos. En un principio lo concibe el lavadero como un ámbito completamente cerrado, sería donde están las pilas, un muro completamente como contenedor un contenedor bastante hermético con una portada y algunos adornos también para el funcionamiento principal. Hay un segundo proyecto en el que ya se va abriendo, se van separando pues las galerías, se va integrando, digamos, con unos muros que se prolongan, se va integrando en la zona. Y finalmente, que parece ser que, porque además tampoco hay documentos de formalización de proyectos, o bien los planos ya han desaparecido, o bien pues simplemente han sido cambios que se van haciendo sobre la marcha de la obra, que también denota la evolución de la idea y la evolución del desarrollo del proyecto y entonces pues ya llegamos a la situación que vemos ahora. Ese hermetismo ha desaparecido, queda lo que es el núcleo principal protegido por la cubierta que se sustenta por lo esencialmente necesario, como son los pilares, y después los muros estos que estaban cerrando se han ido separando, creando un recinto que define firmemente en lo que es la zona de lavadero, pero también deja vía libre a esa calidad de espacio público y de integración. Los materiales que se utilizan son como muy característicos de Aníbal González, como lo hace en otras obras, pues el ladrillo rojo, y también el muro lo formaliza con piedra y además conjugándolo también con ladrillo rojo, que le da más calidez a la piedra blanca sin dejar de denotar sus características, sino incluso potenciándose unos a otros. No muy lejos de allí, la última visita de esta ruta arquitectónica nos lleva a la salida de la carretera en dirección a Alájar, un lugar que hace unos años se consideraba las afueras del pueblo, pero que hoy día está totalmente integrado en el núcleo urbano. Eso sí, como un auténtico oasis de tranquilidad y buen gusto que convierte a sus propietarios en privilegiados herederos de quizá el proyecto más ambicioso de Aníbal González en nuestra localidad, la barriada de Aracenilla.
Nos encontramos en Aracenilla, uno de los lugares donde Aníbal González nos dejó una de las mejores muestras de la arquitectura suya dentro de nuestra ciudad de Aracena. Este conjunto, que en principio tenía unas pretensiones ambiciosas, iba a contar de 30 chalés, organizados en plan de ciudad-jardín. Al final se quedaron en 8 chalés y la vivienda del guarda. La fecha en que se comenzó a construir fue en el año 1923 y existe constancia de que en el año 1925-1926 ya estaban en uso. La idea primitiva era la de organizar en plan ciudad-jardín, si bien con algunas connotaciones muy particulares, porque la ciudad-jardín pretendía ser autosuficiente y sin embargo Aracenilla no se concibió así, puesto que tenía muy cercano la ciudad de Aracena de la que se abastecía. La organización urbanística del conjunto evita la formación de grandes avenidas. Primero por la topografía del terreno, que no lo permitía, y segundo porque Aníbal González en sus ideas urbanísticas buscaba el pintoresquismo y huía de la monotonía y de las grandes avenidas, que también las consideraba incluso insalubres. Al final, en un plano que existe de esa urbanización, se ve claramente cómo se organizan 3 tramos de avenidas arboladas, articuladas en 3 rotondas. La primera rotonda, en el primer tramo desde la carretera hasta la primera rotonda, en sentido perpendicular a la carretera; el segundo tramo paralelo a la carretera por la parte de atrás de los actuales chalés, con otra segunda rotonda, y la tercera avenida subiendo la falda de la montaña, terminando en una tercera rotonda donde se situaba una capilla. La organización de todo esto era muy cuidada en todo lo que eran las rotondas, en jardinería me refiero, en lo que eran las rotondas y las avenidas, y ya en plan de bosque natural en la parte que rodeaba a la capilla. Era una urbanización, desde luego, muy interesante, se adaptaba a la topografía, le daba una gran intimidad al conjunto. Sería curioso también saber de que en el plan urbanístico que existe, en esta misma zona que ocupaba estos chalés, en el principio, si estos principios que aquí ya expresaba y plasmaba en plano Aníbal González se han tenido en cuenta, porque sería muy interesante haber retomado el tema. Al final esto quedó como una colonia de viviendas unifamiliares, o sea que la ciudad-jardín pasó a mejor historia por cuestiones económicas. De los 30 chalés se quedaron en 8 y al final pues lo que ha quedado es como una colonia de viviendas unifamiliares. Lo más característico que puede apreciarse en la arquitectura de estas viviendas unifamiliares es el diseño variado de todos los edificios. Todo ello desarrollado con un sello regionalista, pero un sello regionalista también muy sui generis. El diseño variado de los edificios, que también era parte de la teoría y de las creencias arquitectónicas de Aníbal González, lo lleva aquí a las últimas consecuencias. No hay un edificio igual a otro. Pero no solamente no hay un edificio igual a otro, sino que incluso la forma de las molduras, las formas de los recercados, la forma de las cornisas, las formas de las chimeneas, que hay una cantidad enorme de chimeneas, no se repite el diseño en ninguno de ellos. Eso hace que estas casas indudablemente sean piezas únicas y confirma, porque indudablemente el autor puso aquí su sello indeleble de su arquitectura, ¿no? En todos hay una línea común que los unifica en el sentido de el uso de los materiales. El uso de los materiales, él emplea los materiales autóctonos y de lo que disponía. Por ejemplo, los paramentos de piedra careada con la piedra del terreno, que por eso ha sido después tan característico y se ha integrado también en la arquitectura popular de Aracena. La teja rústica, que solamente se pone vidriada en algunos puntos determinados, en cumbreras, en algún adorno, o sea que todo tiene un aire de rusticidad. El ladrillo visto del terreno, no el ladrillo prensado sevillano, propio de a lo mejor su arquitectura más regionalista de la Plaza de España y de los edificios sevillanos. Aquí el ladrillo rústico de tejar le da una característica y una unión a todos los edificios.
el uso también de los paramentos enfoscados de cemento y arena y enjalbegados, con la cal, con los paramentos blancos, todo ello le da una unidad al conjunto dentro de esa variedad que hemos dicho que hacen a cada casa pieza única, ¿no? En las influencias que podemos observar en todas estas construcciones, las hay muy variadas. Las hay muy variadas porque, por una parte, el ladrillo nos lleva a lo mudéjar. Sin embargo, no al mudéjar extremo, porque no hay lacerías, no hay como en el Monte San Miguel, que sí ya hay trabajos de lacería, más en la tradición mudéjar del alcázar sevillano, por ejemplo. Aquí el mudéjar es, el tono del mudéjar lo da el material, que es el ladrillo, y el ladrillo rústico de tejar propio de la zona de Aracena. Después, en todo el diseño se trasluce un clasicismo en todas las formas, también influenciado con el barroquismo propio de Sevilla. Si nos fijamos en las cornisas, en los apilastrados que se hacen, donde se esbozan los órdenes clásicos, o el dórico, el jónico en alguna parte, las formas en algunos remates de cornisa en la cuestión del barroquismo. Esto en cuanto al clasicismo y al barroquismo, que también tiene esa influencia. También tiene una influencia colonial portuguesa. Esos medios puntos de los huecos de arriba, esa cornisa curva, el acentuamiento de la inclinación de las cubiertas, que al final forman un sombrero, una curva en el encuentro con el alero, todo eso también nos da una influencia portuguesa que es muy propia y muy lógico, puesto que estamos muy cerca de Portugal. Y después también, por último, se nota una influencia inglesa en la forma fundamental, en las inclinaciones de la cubierta, la acusada pendiente, el esquematismo en algunas partes, todo eso también nos remite a la influencia inglesa que podemos ver en la colonia Reina Victoria de Huelva, o en las casas de Río Tinto, o en otras muchas casas. Aunque la huella de Aníbal González de la Sierra se deja ver en otros muchos lugares, y podríamos seguir visitando otros ejemplos en nuestro entorno más cercano, como la finca Los Lozanos en Valdezufre y el conjunto de edificaciones en el Monte San Miguel, en la carretera de Sevilla, nos quedamos con la idea del enorme privilegio que supone el haber heredado un legado majestuoso, actual y original, del que disfrutamos en nuestra vida cotidiana y que es nuestra mejor carta de presentación en el mundo entero. Como resumen de toda esta serie de edificios que hemos visto, que dejó Aníbal González desde 1910 a 1926 aquí en Aracena, es de destacar como su arquitectura, una valiente arquitectura realizada con fuerza, donde utilizó elementos locales, pero dentro de los estilismos y el eclecticismo de la arquitectura que él venía haciendo. Es de destacar cómo se utiliza la piedra, el ladrillo y todo el historicismo en su decoración de fachada, lo que marca una serie de tipologías. No hay un edificio igual a otro, pero sí hay una línea general en toda su interpretación de lo que es hacer arquitectura. Es muy curioso destacar cómo el ladrillo, muy empleado por Aníbal González, hoy parece que no está suficientemente valorado en toda la normativa urbanística o en las interpretaciones que se le hace, con lo cual no nos da pie a que podamos introducir en la arquitectura que se está haciendo hoy todo ese sabor del ladrillo, el sabor neomudéjar, que fue siempre una de las tradiciones más destacadas en la arquitectura popular de la Sierra y de Aracena. Él era un arquitecto como puede haber en nuestra época y como puede haber en todas las épocas. Pero claro, se da una personalidad con una capacidad, con una imaginación, con una capacidad de asimilación de muchos estilos arquitectónicos, y él eso lo digiere y saca algo que es propio. O sea que en la arquitectura de él es inconfundible. Es como si se ve un cuadro de Zurbarán. Un cuadro de Zurbarán es inconfundible. Podrá gustar, podrá no gustar, pero siempre se sabe que es él. En la arquitectura de Aníbal González es personalísima,
como la arquitectura de Gaudí es personalísima y no pueden compararse uno con el otro. Los dos son distintos, pero sin embargo los dos son personales, y precisamente por tener esa imaginación y esa personalidad son valores arquitectónicos que trascienden en sus obras. Thank you.